Durante este proceso hay una transferencia neta de energía por calor desde el sistema al entorno de 30 kJ. Al final del proceso, el sistema tiene una velocidad de 60 metros por segundo y una altura de 60 metros. La masa del sistema es 25 kilogramos. Entonces, y la aceleración local de la gravedad es 9,8 metros segundo cuadrado. Determinar el cambio de energía interna del sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? ¿Cierto? El cuerpo se encuentra a cierta altura, por lo tanto, posee energía potencial gravitacional y se encuentra con velocidad, por lo tanto, tiene energía cinética. Entonces, esa variación de energía va a tener que ser igual, ¿cierto?, a el calor más el trabajo realizado. Pero veamos, esa variación de la energía cinética, la variación de energía, perdón, corresponde a la variación de energía cinética que tiene el cuerpo, que allí aparece como E sub K, más la variación de la energía potencial y más la variación de la energía interna que tiene el cuerpo. Porque en este proceso va a variar, ¿cierto?, la temperatura, y al variar la temperatura varía la energía interna. Entonces recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por la variación de la velocidad al cuadrado. La variación de los cuadrados a la velocidad, ahí sí. Entonces tenemos, ¿ya?, de que la masa son 25 kilogramos, ¿ya? Y nos dicen que la velocidad al final del proceso es 60 metros por segundo. Y como estaba inicialmente en reposo, la variación, la energía inicial, entonces la velocidad inicial es cero. Entonces encontramos que la variación de velocidad serían los 60 metros por segundo al cuadrado. Ya, y eso nos va a dar, si hacemos ese cálculo, un medio por 25 por 60 al cuadrado, va a ser 45 kilojoules, es decir, 45.000 joules. Bueno, para la energía cinética recordemos que esta es mgh, donde m es la masa, g la aceleración de la gravedad y h la altura. Pero ¿cuánto varía la altura? Está sobre la Tierra, en reposo sobre la Tierra. Entonces la altura inicial es cero. Y allí entonces no va a tener energía. Por lo tanto, la energía se reduce a mgh2, la altura 2, que son 60 metros. Calculamos 25 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado por 60 metros, da 14,7 kilojoules. Entonces, 14,7 kilojoules. La variación, ¿cierto?, de la energía interna nos dice que durante el proceso hay una transferencia neta de energía por calor desde el sistema al entorno. Es decir, ¿ya?, desde el sistema al entorno, entonces vamos a tener, ¿cierto?, que a ver, de 30 al final del sistema, ya. Entonces, tenemos los 30 kilojoules más los 200 kilojoules del trabajo, ¿cierto? ¿Ya? Menos, a ver, menos los 45 kilojoules, ¿cierto?, de la energía cinética y menos 14,7 kilojoules del
de la energía potencial gravitacional. Bueno, allí nos va a dar entonces que la energía, la variación de energía del sistema, la variación de energía interna del sistema, entonces son 110,3 kilojoule. Bien. Entonces, acordarse que hay un convenio de signos, porque consideramos algunas negativas y otras positivas. Entonces, ¿por qué el trabajo positivo? ¿Ya? Porque aquí nos dicen que recibe, ¿ya? Recibe los 200 joules. Cuando recibe, entonces es positivo. Y durante el proceso, ¿qué es lo que ocurre? La energía cinética, ¿ya? La energía cinética es negativa, lo mismo que la energía potencial, porque está adquiriéndose, ¿ya? Está entregándose, entonces, esa energía del sistema sobre el cuerpo, ¿ya? Bien, basado en eso, ¿ya? ¿Verdad? En el apunte ahí aparecen los distintos convenios de signos, ¿ya? Y creo que ese se lo subí, sí, se lo subí ese apunte. Profe, una pregunta. Sí. ¿En el primero la fórmula es K más W o K menos W? Perdón, Q más W o Q menos W, la de variación de energía. La variación de energía, Sí, es que en la guía que subió usted sale con un menos. Sale Q menos W. pero es que en este caso la variación de la energía, ¿ya? La variación de la energía en este caso es Q más W, porque, ¿cierto? Se va a entregar calor, ¿ya? Y se va a realizar un trabajo, ¿no? Se va a realizar un trabajo sobre el sistema, ¿ya? Entonces esas energías se van a sumar, ¿no? ¿Ya? Ahí. El otro es lo mismo que, ¿cierto? Es cuando tengo considerado la energía interna, pero aquí estamos hablando de las energías que estamos sobre el sistema, ¿ya? Ya. Eh, a ver, ya, un mol de un GI. ¿Qué es lo que es GI? Gaidel. Correcto. Se expande isotérmicamente. Recordar que el prefijo iso es igual. Entonces, a igual temperatura. Desde P1, V1T hasta P2, V2T. Es decir, la temperatura no varía. En una etapa, frente a una posición constante igual a una P de oposición constante igual a P2. Si P1, ya la presión, ¿cierto? La presión 1 son 10 atmósferas y la presión 2 son 5 atmósferas. Y la temperatura se mantiene en los 300 Kelvin. ¿Cuál es el trabajo realizado por el sistema? Entonces, acordarse que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Y esa fuerza por desplazamiento es equivalente a presión por la variación de volumen. ¿Ya? Porque, ¿cierto? Si tenemos que la presión es fuerza por unidad de área
y el trabajo es fuerza por desplazamiento, entonces voy a tener que la fuerza es presión por área. Y si reemplazo, me va a quedar presión por área y por el desplazamiento. El área, dimensión 2, el desplazamiento dimensión 1, nos va a quedar presión por área por desplazamiento, pero área por desplazamiento es volumen. Entonces, presión por volumen. Ya. Entonces, considerando eso, tenemos que el trabajo, en este caso, ¿cierto? Ya va a generar un aumento, ¿cierto? Un aumento en el volumen, ¿cierto? Del volumen 1 al volumen 2, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, tenemos de que la ecuación del trabajo va a ser P por V, pero con la presión negativa. Entonces, recordar la ecuación que PV es igual a NRT, ¿cierto? ¿Ya? P por V es igual a NRT. Por lo tanto, realizando las transformaciones, quedamos que el trabajo es N, P, NRT, PV igual NRT. Entonces, como P era negativo, ¿ya? Tenemos que eso nos va a quedar menos NRT por P1 menos P2 partido por P1, que es lo mismo que 1 menos P2 partido por P1. Si efectuamos el reemplazo, nos queda menos 1247,1 Joule. Entonces, vamos a tener, ¿cierto?, que allí el trabajo es negativo, ¿ya? Bien. Entonces, el proceso es irreversible, un proceso de expansión frente a una presión constante, ¿ya? El trabajo lo realiza el sistema. Sigamos. ¿Cuál es el incremento de la energía interna de un sistema si se le suministran 7.000 calorías, ¿ya?, de calor y se le aplica un trabajo de 900 joules? Bueno, aquí, el primer problema, la primera dificultad que nos encontramos es en las unidades. Tengo unas unidades en calorías y las otras las tengo en joule. Ambas son unidades de energía, pero como trabajamos en el sistema internacional, entonces utilizamos la energía medida en joule. Por lo tanto, hay que transformar esas calorías, ¿ya?, en esas calorías a joule. Entonces, esas 700 calorías, ¿ya?, equivalen a 2.940 joules. ¿Por qué? Porque una caloría es 4,2 joules. ¿Ya? Bien. Por otro lado, la variación de la energía calórica, ¿no?, es igual a la variación de la energía interna más la variación de trabajo. Es decir, el calor suministrado hace variar la energía interna más la realización de un trabajo.
En consecuencia, la variación de la energía interna delta U sería la energía calórica menos el trabajo. Entonces, la energía calórica son 2.940 joule, ¿cierto? Que es la transformación que se hizo anteriormente. Las 700 calorías equivalen a 2.940. Menos, pero como aquí nos dicen, ¿cierto? Que el trabajo que se le aplica de 900 joules, ese trabajo que se aplica, entonces es negativo. Entonces nos quedaría menos 900 joules, y eso nos va a dar 3.840 joules. ¿Ya? Bien. El siguiente. Dice, suponga que un sistema pasa de un estado a otro, intercambiando energía con su vecindad. Calcule la variación de la energía interna en los siguientes casos. El sistema absorbe 100 calorías y realiza un trabajo de 200 joules. El sistema absorbe 100 calorías y sobre él se realiza un trabajo de 200 joules. El sistema libera 100 calorías de calor a la vecindad y sobre él se realiza un trabajo de 200 joules. Ya. Entonces, primero, el sistema absorbe 100 calorías, lo que hay que transformarlo en joule. Y después el sistema realiza el trabajo de 200 joules. Entonces, primero transformamos todo a las mismas unidades. ¿Cierto? Las 100 calorías son 418 joules. Ya, antes utilizamos 4,2, aproximamos, pero en realidad es 4,185, me parece. ¿Ya? Así como un joule es igual a 0,24 calorías. ¿Ya? Entonces, utilizamos la ecuación que ya habíamos visto en el problema anterior. Ya, entonces, ahora reemplazamos nomás. Ya. Como tenemos de que ya el sistema absorbe calor, a ver, 100 calorías, ya lo que equivalen a 418, entonces tendríamos que es positivo, menos, y el sistema realiza un trabajo, y cuando realiza un trabajo, ¿cierto? También va a ser positivo, por lo tanto, la energía interna aumenta a 218 joules. Para el otro caso, en que el sistema absorbe 100 calorías, ¿cierto? Las 100 calorías equivalen a 418 joules. El trabajo fue realizado sobre el sistema, entonces si es realizado sobre el sistema, negativo, ¿ya? Y nos va a quedar menos, es decir, 418 más 200 joules, entonces, ¿ya? Tendríamos 618 joules. Para que piensen aquí, por ejemplo, lo que acontece cuando tengo un fierro, por ejemplo, que constituye mi sistema, ¿ya? Y realice un trabajo sobre el sistema, sobre el fierro, lo empiezo a golpear con un martillo. Al golpearlo, ¿qué va a ocurrir? Se va a calentar. Entonces, el sistema lo absorbe en forma de calor. Aumentaría la cantidad de calor que tiene el fierro.
aumentaría su temperatura. Por lo tanto, ¿cierto? La variación de energía interna va a ser mayor, va a aumentar. Ya, el tercer caso, entonces dice que el sistema hace dos versiones distintas al inciso A. Pues aquí tenemos el siguiente análisis. El sistema libera 100 calorías. Eso se van a convertir en 418 joules. Entonces, si el sistema libera energía, está perdiendo energía-calor, tiene que ser negativo. Y se aplica un trabajo sobre el sistema. Ya veíamos que cuando aplicamos un trabajo sobre el sistema, ese es negativo. ¿Ya? Entonces nos va a quedar menos 418 menos 200, es decir, más 200. Por lo tanto, el trabajo es menos 218 joules. ¿Qué va a acontecer? Ya va a disminuir la temperatura de ese sistema, pero no en la cantidad, ¿cierto?, que está perdiendo en forma de calor, ¿ya? Porque el trabajo que se está realizando hace que aumente. ¿Ya? Jarito, antes que avance, en el C, cuando es negativo, ¿por qué es doble negativo? Es que me perdí. Porque la fórmula dice que es negativo, ¿ya? La fórmula dice que es negativo, pero además, como estamos realizando trabajo sobre el sistema, entonces es negativo. Cuando realizamos el trabajo sobre el sistema es negativo, y cuando es el sistema el que realiza el trabajo es positivo. ¿Ya? Vale, crack. Merci. Ya. Por ejemplo, si yo tengo un cilindro con un pistón y en el que tengo encerrado un gas, ¿ya? Si el gas aumenta su volumen, se va a desplazar, va a realizar un trabajo que va a ser positivo. Pero si yo comprimo, ¿ya?, aprieto el pistón, va a disminuir el volumen y en ese caso el trabajo es negativo. Bien. Por lo tanto, entonces, vemos que la energía del sistema disminuye considerablemente. Esto es lógico, puesto que cada vez que recibió 200 joules de energía, a su vez estaba liberando 418 joules. Ya. Dice, ¿cuál será la variación de la energía interna de un sistema que recibe 480 calorías y se le aplica un trabajo de 1090 joules? Entonces, ya, transformamos las 480 calorías a joules, serían 2016. Y ya sabemos que la energía interna la variación de la energía interna es Q menos el trabajo. A ver, sustituimos. ¿Ya? Entonces, delta U sería Q, ¿ya?, el que recibe, ¿cierto? El sistema recibe 480 calorías. Entonces, si recibe 480 calorías, vamos a tener una cantidad positiva. Pero se le aplica trabajo. Y si se le aplica trabajo al sistema, entonces el trabajo va a ser negativo. Por lo tanto, vamos a tener los 2016 joules, menos, según la fórmula, el signo de la fórmula, pero la cantidad de trabajo es negativa. Entonces serían menos 1090. ¿Ya? Pero menos por menos es más. En total, entonces, vamos a tener que la variación de la energía interna son 3106 joules. Profe, pero la variación no sería 1090. No, la variación de la energía interna. No, pues, me está verdad que pidiendo la recibe las variación de la calorías. energía interna, ¿no?
¿Ya? Perfecto, ¿y ya la va a subir? Sí, sí. Ahí. Épico. Ya. Puta que está al lado, chiquillo, por Dios. O serán los años, no sé. Ya. Un sistema encerrado por un gas. Un sistema formado por un gas encerrado en un cilindro como émbolo, se le suministran 600 calorías y realiza un trabajo de 430 Joule. ¿Cuál es la variación de la energía interna del sistema expresado en Joule? Bueno, las 600 calorías las transformamos, son 2520 Joule. Y tenemos la ecuación que ya conocemos. Ya. Pero nótese lo siguiente. ¿Qué pasa aquí con el trabajo? Se le suministra calor, por lo tanto eso es positivo. Cuando el sistema se le está inyectando calor al sistema, eso es positivo. Pero, ¿cierto? El sistema realiza un trabajo de 430 Joule. Entonces, cuando el sistema realiza el trabajo, es positivo. Y cuando se hace trabajo sobre el sistema, es negativo. Entonces, en la ecuación Q menos W, tenemos que el calor que le entregamos al sistema son 2520 Joule, pero el sistema realiza un trabajo de 430 Joule, que también es positivo. Por lo tanto, me va a quedar 2520 menos 430, y eso nos va a dar 2090 Joule. Por lo tanto, la variación de la energía interna ya serían 2090, es decir, ya va a tener menos energía interna. ¿Por qué? Porque parte de esas energías el sistema la está entregando mediante la realización de un trabajo. ¿Ya? Este es largo. Dice, se sitúan 15 litros de gas ideal en un recipiente a 27 grados Celsius. El recipiente cuenta con un pistón móvil libre de rozamiento, entonces no hay pérdidas por fricción. La presión en el exterior se mantiene constante a 750 milímetros de mercurio. Determina si se eleva la temperatura a 190 grados Celsius. El trabajo realizado en el proceso. ¿Ah? Después, la variación de energía interna que tiene el lugar. Después, el calor transferido durante el mismo. Y 4, representa el proceso en un diagrama presión-volumen. Ya. Entonces, el calor específico es 5R medio, donde R 8,31 Joule mol por Kelvin. Ya, esos son datos. Entonces, como tenemos que calcular el trabajo, recordemos que equivale a la presión por la variación de volumen. Entonces, aquí vamos a tener que recurrir a la ecuación de estado. PV igual nRT. Entonces, presión por volumen inicial, nRT inicial. ¿Ya? Por lo tanto, la presión sería nRT1 partido por V1 o V inicial. Ya. Después, P por el volumen final, NR temperatura final. Despejamos también la presión. ¿Ya? Entonces, como aquí el enunciado nos decía, ¿cierto? ¿Por qué despejamos la presión? Porque aquí el enunciado, ¿cierto? Nos decía que la presión en el exterior se mantiene constante, es decir, esta presión no va a cambiar. Luego, entonces,
Entonces, esta presión es la misma que esta presión. Podemos igualarla. Bueno, se nos van a simplificar las N's y las R. Entonces, se nos va a generar esta proporción. ¿Ya? Velocidad, volumen inicial, temperatura inicial, volumen final, temperatura final. ¿Ya? Que es un caso particular, ¿cierto?, de las leyes de los gases. Bueno, entonces, ahora reemplazamos. Entonces, vamos a determinar el volumen final. Eran 15 litros, ¿cierto? Y la temperatura eran, ¿cuánto es la inicial? Como 29 grados parece que eran. 27 grados. 15 litros y 27 grados Celsius. Entonces, los litros hay que transformarlos, ¿ya? Y la temperatura hay que expresarla en Kelvin. ¿Ya? Entonces, como conocemos la temperatura inicial y la temperatura final, las cuales tienen que estar expresadas en Kelvin, y el volumen tiene que estar expresado en metros cúbicos, se nos van a simplificar los grados Kelvin y nos va a quedar solamente los metros cúbicos. Entonces, esto sería 15 por 10 elevado a menos 3. ¿Por qué? Porque un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Ya? Entonces, un litro tiene 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, entonces, tenemos que el volumen final es 23,14 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Bien. Pero, nótese, no debemos de perder de vista lo que nos están pidiendo, ¿cierto? En el 1 es el trabajo realizado en el proceso. ¿Ah? Entonces, tenemos el volumen final. Como conocemos el volumen inicial, podemos sacar la variación de volumen. Ya. Y como conocemos la presión, ¿ya? Vamos a poder determinar el trabajo. Pero, ¿cierto? Pero tenemos que transformar la presión. La presión ¿A pascales? a pascales, correcto. A pascales, correcto, porque aquí está dada en milímetros de Hg. Entonces, hay que transformarlo a pascales. Y allí nos queda 99.991,77 pascales por 23, por 10 elevado a menos 3 por 15 por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Eso sería la variación de volumen y eso nos queda 813,93 Joule. Ya. Entonces, acordarse que una atmósfera es igual a 760 milímetros de Hg. ¿Ya? Y una atmósfera es igual a 1,013, me parece, por 10 elevado a 5 pascales. Entonces allí uno hace la transformación. Bien. Ahora, ya calculamos lo que era el trabajo. Por lo tanto, seguimos con la segunda, que nos piden la variación de la energía interna que tiene lugar. El 2. ¿Cierto? Ya, entonces
vamos a ver. La variación de la energía interna de un gas depende únicamente de la variación de temperatura, ¿no? Ya. Y eso tiene que ver con la energía, como veíamos antes, la energía tiene que ver con la energía cinético-molecular, tiene que ver con la temperatura. Entonces, en el diagrama presión-volumen de la figura puedes ver representadas las dos isotérmicas características del proceso. ¿Ya? Entonces, temperatura inicial, volumen inicial, temperatura final, volumen final. ¿Mm? Esas serían las isotermas. Ya. Entonces, la celeste, 190 grados Celsius, y la roja, 27 grados Celsius. Por lo tanto, vamos viendo en base a eso. La isoterma en rojo es la de aquellos puntos genéricos que corresponden a una temperatura de 27 grados Celsius. A todos ellos le corresponde una determinada energía interna del sistema. La isoterma azul, aquellos puntos genéricos que se corresponden con una temperatura de 190 grados Celsius, a ellos les corresponde una determinada energía interna. Entonces, veamos. En el proceso, al variar la temperatura, varía la energía interna. Es decir, nos desplazamos de una isoterma a la otra, ¿cierto? Pasamos de la roja a la azul. ¿Ya? Bien. Ahora, realizando un trabajo, un determinado trabajo y transfiriendo un determinado calor. Independiente de la forma en que nos desplacemos de una isoterma a la otra, esto es, la cantidad de calor y trabajo que intervengan en el proceso, la variación de energía interna dependerá únicamente de la isoterma inicial y la isoterma final. Es decir, no nos importa qué pasó en el proceso, cómo se realizó el proceso, sino que importa el estado inicial y el estado final. Es por ello que, dado que nos dan como dato el calor específico a volumen constante, estudiaremos la variación de la energía interna suponiendo un proceso isocoro, es decir, a volumen constante, ¿ya? Donde el volumen no cambia y por tanto el desplazamiento de una isoterma a otra se realizará exclusivamente mediante el intercambio de calor, que al ser trabajo cero. ¿Por qué? Porque fíjense, si considero, aquí tengo volumen y aquí tengo presión. Si considero un proceso isocoro, porque no importa cómo se realice el proceso de la roja a la azul, que puede ser de aquí para acá, de aquí para allá, de aquí hacia acá, es decir, si lo tomo por aquí el proceso, ¿no es cierto?, sería a presión constante. Pero si yo me voy acá, aquí se van a estar acercando la línea roja y la línea celeste, entonces puedo considerar que pasa de una a otra de aquí hacia acá, y en ese caso el volumen no variaría, un proceso isocoro a volumen constante. Entonces, si el volumen es constante, no hay variación de volumen, no va a haber desplazamiento, y al no haber desplazamiento, el trabajo es nulo. Por eso que aquí tendríamos, ¿cierto?, al hacerlo aquí, en un proceso isocoro a volumen constante, ya no habría trabajo, entonces ya tendríamos que la variación de la energía interna se debería solamente a un proceso de transferencia de calor. Ya. Y eso lo podemos hacer basado en que interesan el estado inicial y el final. Nos interesa el proceso de cómo se realizó. Por eso que podemos hacer eso. ¿Ya? Y aprovechando que en ese caso habría trabajo. Aquí, si considero este otro,
aquí prácticamente, ¿no es cierto? Sí habría trabajo porque hay un proceso, ¿no es cierto?, de variación de volumen. Entonces ahí se me complica el asunto. Lo mismo que para acá, donde tengo que puedo aprovecharme es eso, que no se realiza trabajo. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron? Context. Sí, tío, sí, Sí, profe. hombre. Ya. Ay, ¿Ah? ya yo. Sí, tío. ¿Qué no entendió? Que sigamos, tío. Nicolás no entendió. Ya, ya. Sí. Sigamos. Digamos entonces. Ya. Ya. Entonces, acordarse que en calorimetría, medida del calor, el calor que un cuerpo puede absorber o perder está dado en mc delta T. Es decir, la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. Entonces, considerando esto, como el trabajo es cero, nos va a quedar que delta U es igual a Q. ¿Cierto? Entonces, tenemos que nos dan el calor específico, ¿cierto? El calor específico ¿de quién? Del vapor, porque el enunciado nos dice que es vapor, referida a la cantidad de sustancia, el mol. Utilizaremos para el cálculo el valor de la expresión Q igual NCB por delta T. Ya, entonces. ¿Ya? Tenemos entonces. Observa que ya habíamos presentado la teoría dicha que al hablar de la variación de la energía interna de un gas cuando se incrementa la temperatura, ¿no? Es decir, cuando sube la temperatura, hay una variación de la energía interna. Entonces debemos calcular N, es decir, el número de moles. Aplicamos la ecuación de estado, ¿no? PV NRT. Entonces despejamos N. Y nos quedan que tenemos 0,6 moles. Entonces, nos vamos a la variación de la energía interna, que equivale al calor, ¿ya? Que es el número de moles por el calor de vaporización y por delta T, ¿cierto? Nos dan, ya calculamos el número de moles, 0,6. El calor de vaporización también lo dan arriba, porque nos dicen, ¿cierto?, que es 5,5 por R, y donde nos dan el valor de R. Y la variación de temperatura, ¿cierto?, que son 163 grados. Y eso nos va a quedar 2031,795 Joule. Por lo tanto, esa sería la variación de la energía interna. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí está la figura de que habíamos utilizado. Ya, después nos piden la variación, ¿cierto? La variación de la energía interna. Ay, ¿dónde está? La variación de la energía interna. El calor transferido durante el proceso. Aquí, bueno, aquí estaba ándale, ya, cómo se determina el calor de vaporización. Bien, entonces. Ya, aplicamos entonces la primera ley de la termodinámica, la que ya hemos estado utilizando antes, ¿cierto? Delta U es Q menos el trabajo, por lo tanto Q es la variación de la energía interna más el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
la variación de la energía interna, que la calculamos antes, y el trabajo que también lo habíamos calculado antes, ¿cierto? ¿Ya? Y ese trabajo es positivo, ¿cierto? Porque lo está realizando el sistema, ¿no? ¿Cierto? El émbolo al expandirse, ¿ya? Al aumentar su volumen. ¿No? Bueno, y allí tenemos entonces la cantidad de calor. Y después piden determinar la gráfica. Entonces, tenemos el volumen inicial, el volumen final, ¿no es cierto? En las isotermas que tenemos aquí, y la presión, y esto se realizaba a la presión de 99.971,77 pascales. ¿Ya? Se realiza aquí el proceso, pero ese proceso que se realiza aquí, en este caso, porque hay una cantidad de trabajo realizado por la variación de volumen y energía calórica, ¿cierto? Energía calórica suministrada. Pero este proceso que se realiza aquí es igual al que se produce en otro lado, ¿ya? La transferencia. Pero aquí nos preguntaban específicamente por esto. Veamos el otro problema. Dice, en cuanto cambia la energía interna de 5 gramos de hielo exactamente a 0 grados Celsius a transformarse en agua a 0 grados Celsius. Acordarse que en los procesos de cambio de fase, ¿ya? Son procesos isotérmicos. ¿Ya? Es decir, la temperatura no cambia. En este caso, esa temperatura va a permanecer en 0 grados Celsius mientras no se transforme todo en hielo, es decir, el agua sólida en agua líquida. Una vez que toda el agua sólida se transforma en agua líquida, va a variar la temperatura, deja de ser un proceso isotérmico. ¿Ya? Bueno, eso es lo que ocurre en los cambios de fase. Por supuesto, manteniendo la presión constante. Entonces, bueno, hay una pequeña variación de volumen, pero en este caso nos señalan que no consideremos esa variación de volumen, porque acordarse que el agua, cuando está en fase sólida, ocupa un mayor volumen que en el caso del agua en estado líquida. Esto se produce por la anomalía que presenta el agua. La estructura de redes que se generan, ¿cierto?, en el agua cuando tenemos que el agua se solidifica. Y esa anomalía se genera entre 0 y 4 grados Celsius. Ya. Entonces, veamos. El calor necesario para fundir el hielo es delta Q, la masa por el calor de fusión. El calor de fusión para el hielo es 80 calorías por gramo. ¿Ya? 80 calorías partido por gramo. Entonces, en este caso podemos calcular, ¿ya? Podemos calcular, ¿cierto?, la cantidad de calor que se transfiere, ¿cierto? 5 gramos por 80 calorías partido por gramo da 400 calorías. Profe, pero ese calor de fusión me lo tienen que dar, ¿no es cierto? Sí, está tabulado. Está Ya. tabulado. Todos los calores de transformación están tabulados. ¿Ya? Que si yo, es que la del agua es reconocido que el de fusión es 80 calorías por gramo y el de vaporización es 540 calorías por gramo. ¿Ya? Pero esos los dan, uno los encuentra en tabla. Ya. Ahora, el hielo no realiza trabajo, ¿por qué?
porque nos dicen que no hay cambio de volumen, es decir, volumen constante. Y cuando es volumen constante, entonces el trabajo es cero. Para que haya trabajo, entonces tiene que haber una variación de volumen. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? ¿Cierto? La primera ley de la termodinámica, que dice que el calor suministrado al sistema es equivalente a la variación de energía interna más el trabajo realizado. Pero en este caso, como no se realiza trabajo, la variación de la energía interna equivale al trabajo. ¿Ya? Entonces transformamos las calorías en Joule. Y acordarse que una caloría equivale, bueno, a veces se toma 4,2, 4,18, a veces, bueno, como en este caso 4,184. Pero dan valores similares, ¿no es cierto? Y eso daría 1,7 kilojoule. Bien. El 9. Dice un resorte que tiene una constante, de elasticidad de 500 newton partido por metro. Le falta, dice newton metro, pero es 500 newton partido por metro. Soporta una masa de 400 gramos, que está sumergida en 900 gramos de agua. El calor específico de la masa es 450 joule kilogramo partido por joule partido por kilogramos Kelvin. Ya. El resorte se estira 15 centímetros y después de llegar al equilibrio térmico, si metemos el resorte en el agua, tiene que producirse un equilibrio térmico, es decir, todos queden con la misma temperatura. Entonces, después de llegar al equilibrio térmico, la masa se libera, de modo que vibra hacia arriba y hacia abajo. Es decir, va a agitar el líquido. ¿Cuánto cambia la temperatura cuando cesan las vibraciones? ¿Sí? En esas vibraciones, ¿no es cierto?, se está realizando un trabajo. Ya. Entonces, la energía almacenada en el resorte se disipa por los efectos de fricción, ¿cierto?, ya que se genera con el agua. Y por lo tanto, como consecuencia, se va a calentar el agua y la masa, ya, porque no puede calentarse una sola, sino que hay una transferencia de energía. Entonces el cuerpo también va a variar su temperatura. La energía almacenada en el resorte estirado es, entonces, tenemos la energía potencial elástica, ¿cierto?, la que almacena el resorte cuando, ¿cierto?, cuando se estira. Entonces, la energía potencial elástica es un medio del coeficiente de elasticidad por el desplazamiento experimentado al cuadrado. Entonces, tenemos un medio, el coeficiente me dicen que es 500 newton metro por lo que se estira, que fueron 15 centímetros, pero hay que expresarlo en metros, entonces serían 0,15 metros al cuadrado, lo que nos da 5.625 joule. Esa es la energía que tenemos almacenada. Y esa energía, ¿cierto?, es la que se va a transformar, ¿ya?, en calor. Pero acordarse de que ese calor va a calentar el agua, pero también va a calentar el cuerpo. Entonces esa energía potencial elástica se va a ocupar en estos dos cuerpos.
Bueno, la energía calórica, tanto del agua como del cuerpo, está dada por mc delta T. Entonces, ya, la masa eran 900, ¿cuánto antes? Eran 900 gramos y 400 gramos. Entonces, 900 gramos, 0,9 kilogramos, el calor específico del agua, que es 4,184 joule por kilogramo por Kelvin, ¿ya? O una caloría por grado Celsius, que es lo mismo. Por delta T, porque no sé cuánto varía la temperatura, más, en este caso, el cuerpo, que me dicen que tiene un calor específico de 450 joule partido por kilogramo Kelvin, por la masa que es 0, son 400 gramos, 0,4 kilogramos por delta T. Entonces, sacamos factor común delta T, ¿ya? Y despejamos. Y nos va a quedar los 5.625 joule dividido por 3.950. Y eso es 0,0014 Kelvin. Es decir, 14/10 milésima de grado. Es decir, lo podríamos detectar metiendo el dedo en el agua. Ni nunca, nuestra piel no es tan sensible a ese cambio de temperatura. Ya. A ver, encuentre, dice el 10, encuentre la variación del trabajo y la variación de energía interna para un cubo de hierro de 6 centímetros de lado cuando se calienta de 20 grados Celsius hasta 300 grados Celsius a presión atmosférica. Para el hierro, el calor específico es 0,11 calorías grado Celsius y el coeficiente volumétrico de dilatación térmica es 3,6 por 10 elevado a 5 grados Celsius recíproco. Ahí no lo corregí. Ya. La masa del cubo es de 1.700 gramos. Bueno, entonces tenemos que calcular el trabajo. Entonces, el trabajo, acordarse que es igual, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo determinamos el trabajo? Uno que me acuerde, ya lo hemos visto harto. Uno que me acuerde. Fuerza por desplazamiento. Ya, o bien, correcto, fuerza por desplazamiento, o bien, en este caso, porque no conocemos el desplazamiento ni la fuerza, pero podemos calcularlo de otra forma. ¿De qué otra forma? Presión por diferencia de volumen. Correcto, señor. Presión por variación de volumen. ¿Ya? Entonces, la presión la tenemos porque dice que es presión atmosférica. Entonces, lo que tenemos que calcular es la variación de volumen. ¿Ya? Entonces, la variación de temperatura la tenemos porque son 20 grados Celsius y 300 grados Celsius. 280 grados Celsius varía la temperatura. Bien. El calor MC delta T o CM delta T me dicen el calor del cuerpo, ¿cierto? Me dicen que es el calor específico, me lo dan por ahí, que es 0,11. También uno lo encuentra en tabla, es decir, hay tablas de calores específicos de la sustancia, nos dicen que es 0,11 calorías grado Celsius. La masa me dicen que son 1.700 gramos y la variación de temperatura también. Entonces tendríamos 52 kilocalorías o 52.000 kilocalorías. Ya. Después, ¿cierto? Tenemos que calcular la variación de volumen. Y la variación de volumen, ¿cierto? Delta V es volumen inicial por el coeficiente de dilatación
cúbica en este caso, que también me la dan, ¿cierto? Que es 3,6 por 10 elevado a menos 5, ¿ya? Grados Celsius recíproco, por la variación de temperatura. Entonces, el volumen, ¿cierto? Tenemos que son 6 centímetros. 6 por 10 elevado a menos 2, ¿cierto? 6 por 6, 36, y 36 por 6, 216. Y 2, 10 elevado a menos 2 al cubo serían 10 elevado a menos 6. Entonces nos quedaría 216 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. ¿Ya? El coeficiente de dilatación me lo dan, que es 3,6 por 10 elevado a menos 5 grados Celsius recíproco. Y por la variación de temperatura, que son 280. Entonces tenemos la variación de volumen. Entonces tenemos, por otro lado, ¿ya? Estos 2,18 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, y también nos dan la presión atmosférica, que es una atmósfera, pero tenemos que transformarla, ¿cierto?, a pascales. Pero como es una atmósfera, la presión atmosférica es una atmósfera equivale a 1 por 10 elevado a 5 pascales. Y aquí también, ¿no es cierto?, la podemos encontrar en cualquier tabla, ese factor de transformación. Entonces, podemos determinar el trabajo. P por la presión por la variación de volumen. Ya la presión la tenemos, ¿cierto?, que es 1 por 10 elevado a 5 newton metro cuadrado, que son los pascales, por la variación de volumen, que ya la calculamos, 2,18 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Entonces, el metro cuadrado con el cubo se van a simplificar y nos va a quedar newton por metro. Y newton por metro es Joule. Y si hacemos la operación, eso sería 0,22 Joule. Ese es el trabajo realizado entonces por este sistema, ya generado por este cubo de hierro. Pero también tenemos que calcular, ¿ya?, la variación de la energía interna. La variación de la energía interna, ya lo hemos utilizado harto, es variación del calor menos el trabajo. Y la variación del calor ya lo habíamos determinado, son 52 kilocalorías, pero eso hay que transformarlo a Joule, y por eso que está multiplicado por 4,184. Los 52.000 está multiplicado por 484. Ahí se produce la transformación a Joule, menos los 0,22 Joule. Por lo tanto, ¿cierto?, los 2,18 por 10 elevado a menos 6, menos los 0,22 Joule. Entonces, la diferencia tendría que ser, hay que calcularla, pues dice que es 2,2 por 10 elevado a 5. Ya, observe cuán pequeño es el trabajo de expansión que se realiza contra la atmósfera en comparación con su variación de energía interna y la variación del calor. Cuando se trata de líquidos y sólidos, con frecuencia el delta V puede despreciarse. ¿Por qué? Porque el trabajo es muy, muy pequeño, ¿cierto?, ¿ya?, en los sólidos y líquidos, porque la variación de volumen que experimentan ellos es pequeñísimo. No así en los gases. Entonces, ¿ya?, hay que considerarlo. ¿Ya? Profe, Dígame, hijo.
Es que, ¿por qué depende del objeto la cantidad de calorías que le produce la temperatura? ¿Por qué no ¿Por es el qué mismo para depende? todos? Porque la energía interna, ¿cierto?, corresponde a la energía a nivel molecular, que tiene que ver con la temperatura. ¿Ya? Cómo se agitan las moléculas. Y no todos los cuerpos tienen la misma estructura, ¿cierto? ¿Cierto? El hierro y el cobre, la estructura a nivel molecular es diferente. Entonces, algunos tienen más facilidad para que las partículas se muevan. Y por eso es esa diferencia entre uno y otro. Trata, y más aún, en qué fase se encuentra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se aclara? Profe, ¿y si cambia de estado, cambia el coeficiente? Sí, sí. Cambian los coeficientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando es sólido, cuando es agua sólida y agua líquida, cambian. Y si es gas, es otro. ¿Ya? Así que, porque las moléculas ya cambian su estructura al cambiar de fase. De sólido a gaseoso, las moléculas se separan. Entonces, en algunos hay mayor espacio para desarrollar esa energía que en otros. Eso es lo que, por eso que tenemos que asegurar, tenemos que ver de qué sustancias se trata. A no ser que nos den los datos necesarios y no nos dicen de qué se trata. Ya. Preguntan, niños. Bueno, esto lo voy a subir, ¿ya? Y la próxima clase también vamos a trabajar con ejercicios, ya, pero atendiendo a los otros aspectos, la segunda ley, pero también voy a aprovechar de ver en los procesos de transformación que se realizan, por ejemplo, en los motores térmicos. ¿Ya? Mucho hablamos en los motores térmicos, que es donde se aplica esta termodinámica y con lo que se le identifica mayormente. Porque, si se fijan, hicimos problemas con un resorte que movía un agua. Es un proceso termodinámico, pero no es tan conocido. Lo mismo que un cuerpo que se mueve en la atmósfera, ¿cierto?, a cierta altura, con cierta velocidad, también es un proceso. Pero donde más se relaciona esta termodinámica con estos cambios es en los motores térmicos. ¿Ya? En los motores térmicos, ya, por ejemplo, en los motores de un auto. Entonces, estos procesos de transformación se van produciendo por ciclos, ¿cierto? En un motor térmico, por ejemplo, no sé si saben que primero en el motor de un auto, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué ocurre en el motor? Ya, primero aspira, ¿cierto?, aire con gasolina. Después comprime ese aire con gasolina. Después se produce una explosión, hay una expansión, ¿ya? Hay un aumento de volumen brusco, que es lo que se transforma en trabajo finalmente. Y ¿ya? Después se botan los gases restantes. Es decir, se forman por ciclo el proceso de transformación. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver. Lo mismo que en las máquinas térmicas, pero inversa, es decir, en los refrigeradores, por ejemplo, también es aplicable este principio, también se rigen por los principios de la termodinámica. Y lo que interesa también es calcular los rendimientos, es decir, porque ya habíamos dicho que en un motor, por ejemplo, en un motor de un auto, el calor que se genera en la combustión, ¿cierto? En la combustión va a calentar no solo el gas, sino que también va a calentar el motor en sí, todos los fierros. Entonces hay pérdidas. Entonces, ¿cuánta de la energía se aprovecha? Eso es lo que también vamos a calcular. Bien. ¿Hay preguntas, niños?
no hay preguntas, entonces ha sido un placer haber estado con ustedes, ya, de que agarrando el ritmo de a poco, ya, porque lo entretenido es estas cosas que podamos aplicarlas, porque no me digan nada en tercero, la física tercero, ahora que no hay electivo, estoy viendo efecto invernadero. ¿Ya? Ah, Pura entretenido. palabrería, bueno, pura palabrería, ningún calculito. Si le hago un cálculo, Mejor que Torque en todo caso. ¿Ah? Mejor que Torque en todo caso. Ah, Lo dice sí. el libro de clases. No, pero es que si no se trata de las notas, se trata de hacer funcionar las neuronas. ¿Qué van a funcionar las neuronas? Si en la universidad te van a pedir funcionar las neuronas, pues, estás estudiando para eso. ¿Mm? Y si hay a entrar ¿cuál? A la escuela militar, a la naval, a la aviación, ¿a cuál? Naval. Naval. A la naval. Sí, pues, ahí vaya a aplicar física si te vaya a esta cuestión de armas. ¿Mm? Y vaya a necesitar termodinámica si te meten en mantención ahí en los motores, en los barcos. Vaya a necesitar la física. Porque supongo que si vaya a entrar a la naval no va a ser para hacer sushi, pues. No. Marinito ¿ya? Un Popeye cualquiera. No, pues. Ya. Nos vemos, chiquillos. Que estén bienazo. Y nos vemos Cuídese. Dios lo mañana. bendiga. Que nos vemos. Sí, clase. Sí, mañana lo en reforzamiento. Ya, entonces mañana nos vemos. ¿Listo? Chao, chao. Cuídese. Dios lo bendiga. Ya. Chao, profe. Gracias.